Hermanos, hoy vamos a ver el Salmo número 21. Salmo número 21. Y el título es El canto triunfal de David. Tiene esta predicación por título El canto triunfal de David y es el Salmo 21. Y hermanos, si hay algo que el cristiano tiene que confesar con su boca en todo momento, es que tenemos nosotros un Dios lleno de misericordia que está siempre dispuesto a ayudar a cada uno de sus hijos cuando más éste lo necesite. Así es, hermanos, nuestro Dios nunca nos va a desamparar, sin importar cuál sea nuestra circunstancia. Solo tenemos nosotros que hacer memoria de las veces cuando en el pasado nuestro Señor nos ayudó simplemente a levantar una oración y decir: Padre, te necesito, ayúdame. El Señor siempre estuvo ahí para ayudarnos. Dios nunca te dejó con tu dolor. Dios nunca te dejó en tu angustia. Él siempre fue a tu pronto rescate. Entonces, podemos decir por experiencia y por medio de la palabra de Dios que nuestro Dios siempre está dispuesto a ayudarnos cuando su Hijo levanta la oración a sus pies. Ahora, ¿qué fue lo que vimos en el Salmo 20? ¿Por qué repito el Salmo 20? Porque prácticamente el Salmo 20 y el 21 están pegados. En el Salmo 20 encontramos a David y al pueblo de Dios orando por el rey de la nación de Israel. O sea, el pueblo de Dios es un cántico donde el pueblo de Dios está orando para que el Señor le haga un favor al rey de Israel, que sería el rey David. ¿Y qué es lo que le está pidiendo el pueblo de Dios a su Señor? Bueno, le está diciendo: concédenos la victoria en la batalla por medio de rey. Usa a rey, bendice a rey para que nos des esta victoria en la batalla. Esa es la oración del Salmo 20. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver en el Salmo 21? En el Salmo 21 vamos a encontrar la contestación de esa oración. Vamos a ver a un pueblo agradecido con el Todopoderoso Yahvé, diciendo: gracias, Señor, por darnos la victoria en la batalla por medio del rey. Sabemos y entendemos que tú contestas nuestras oraciones. Eso es lo que vamos a ver en este salmo. A un pueblo agradecido porque el Señor contestó su oración que hicieron en el cántico del Salmo 20. Vamos a leer el Salmo 21 y después vamos a irlo desglosando poco a poco. Salmo 21. El título dice: al músico principal, Salmo de David. El rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, ¿cómo se goza? Le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios, Sela. Porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Vida te demandó y se la diste. Largura de días eternamente y para siempre. Grande es su gloria en tu salvación. Honra y majestad has puesto sobre él, porque lo has bendecido para siempre. Lo llenaste de alegría con tu presencia, por cuanto el rey confía en Jehová. Por cuanto el rey confía en Jehová, y en la misericordia del Altísimo no será conmovido. 8. Alzará tu mano a todos tus enemigos. Tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los deshará en su ira, y fuego los consumirá. Su fruto destruirás de la tierra, y su descendencia de entre los hijos de los hombres, porque intentaron el mal contra ti, fraguaron maquinaciones, mas no prevalecerán, pues tú los pondrás en fuga. En tus cuerdas dispondrás saetas contra sus rostros. Verso 13. Engrandécete, oh Jehová, en tu poder. Cantaremos y alabaremos tu poderío. Hermanos, vamos a ir viendo, antes de mostrarles el bosquejo rápidamente, simplemente el título que dice al músico principal, Salmo de David. Bueno, pues aquí es una aclaración, que es una nota que va dirigida al músico principal. ¿Quién sería el músico principal? Pues el líder de la alabanza que va a tocar este salmo, el líder de la orquesta, ¿no? Pero también aquí entendemos
que dice Salmo de David, o sea, este cántico fue escrito por David. Y si el Salmo 20 fue escrito por David y decimos que esta sería una continuación del Salmo 20, pues es lógico que tengan al mismo autor, al mismo rey, ¿no? Que está plasmando sus palabras por medio de esta canción. Ahora, una cosa que tenemos que considerar antes de que les dé qué es lo que vamos a ver el día de hoy, es que este salmo se encuentra en la categoría de salmos reales o salmos de realeza. ¿Qué es esto? Son salmos que van enfocados al rey. Salmos enfocados al rey. Bueno, pero ¿a cuál rey? A rey de Israel. En este caso es un salmo enfocado al rey David, igual que el Salmo 20. Fue enfocado al rey, a la corona, a la realeza real. Obviamente, una implicación, algunos han dicho que en sus implicaciones puede ser que va implicado a Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero netamente en su contexto van enfocados a Rey en turno. Quizás varios autores mencionan que este salmo, tanto el 20 como el 21, eran nombrados, eran citados, eran cantados cuando los reyes iban a la batalla. Entonces, pidiendo el favor de Dios, oraban de esta manera, clamaban de esta manera. Otros dicen que cuando se coronaba rey en turno, pues se cantaban estos salmos. No se sabe con exactitud, pero bueno, van enfocados a rey. Pero también aquí encontramos que entra en la categoría de acción de gracias, porque en el Salmo 21 no solamente vamos a ver una oración de un rey, una contestación de un rey, sino que también vamos a ver un pueblo agradecido con su Señor por haber contestado la oración hecha desde el Salmo 20. Por eso también es un cántico de acción de gracias. Gracias, Señor, por los favores. Gracias, Señor, por haber contestado mi oración. Entonces, para ver el bosquejo, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver una alabanza por la respuesta a Dios. El día de hoy vamos a ver una alabanza por la respuesta a Dios que engloba todo el Salmo 21. Y el punto número 1 de este bosquejo es: Dios bendice a los que confían en Él. Dios bendice a los que confían en Él. Verso 1 al 7. Y punto número 2 del bosquejo: Dios castiga a los que se rebelan en su contra. Verso 8 al 13. Punto número 2 del bosquejo: Dios castiga a los que se rebelan en su contra. Verso 8 al verso 13. Ya leímos el título, que sería al músico principal, Salmo de David. Vamos al verso 1, que es el primer punto del bosquejo: Dios bendice a los que confían en Él. Vean lo que dice el verso 1 del Salmo 21. Salmo 21, verso 1. Dice así la palabra de Dios. Dice: el rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, ¿cómo se goza? Bueno, ya dijimos que este es un salmo de realeza, es un salmo donde la figura central va a ser el rey, ¿cierto? Y sí, se va a hablar constantemente de rey, de cómo el rey está dando gracias, de cómo el rey ha sido bendecido, por supuesto, pero David entendía algo muy importante. Él sabía su lugar, sabía que por encima del rey estaba el todopoderoso creador. Entonces, lejos de que el cántico sí hable de rey, pero lejos de que se centre en la figura del rey, ¿qué es lo que hace David? El gobernante apunta a la figura central de toda la creación, que es Dios mismo. Entonces, constantemente en este verso y en el resto del salmo va a estar apuntando para exaltar al todopoderoso Yahvé, como diciéndonos: sí, yo como rey he recibido favores, pero Dios es el que me ha dado esos favores. Dios es el que ha contestado estas oraciones. Entonces, vamos a ver dos aspectos en este primer versículo, los cuales el rey, como el representante del pueblo, se alegra y se goza. Vean lo que dice el verso 1, en la primera parte. Dice así: el rey se alegra en tu poder y se goza en la salvación de Jehová. Bueno, por supuesto que el rey pudo haber estado alegre porque sus enemigos no lo destruyeron, ¿no? Sino porque el Señor le dio la victoria en la batalla y destruyó con su poder, nuestro Señor, a sus enemigos. Claro que el rey pudo haber estado contento por esto. Pero ¿qué es lo que vemos en primera instancia que afirma el salmista? Él se alegra, ¿por qué?
por el poder de Dios y no por el suyo propio. Ve cómo ha obtenido la victoria contra sus enemigos y dice, caramba, esto no lo ha hecho mi poder, esto no lo ha hecho mi ejército, esto solamente lo ha hecho el Señor Todopoderoso. A él es el que merece toda la honra. Yo no me glorío en mis espadas, yo no me glorío en mis caballos, en mis carros, yo me glorío y me gozo en el poder del Todopoderoso, aquel que tiene el poder en su mano para darme la victoria. Vean lo que dice Isaías 14:27. Isaías 14:27. Isaías 14:27, perdón, Isaías 14:27. Dice así Isaías, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Cuando el Señor le bendijo a David con la victoria, ¿quién podía echar atrás sus designios? Pero hermanos, déjenme decirles esto. No solamente David contaba con el favor de Dios, todos nosotros hoy en día contamos con el favor de Dios, pero desgraciadamente no colocamos nuestra mirada en el poder del Creador. ¿Por qué? ¿Cuántas veces nosotros no hemos hecho algo por confiar en nuestras propias fuerzas? ¿O nos ha salido mal por confiar en nuestras propias fuerzas? Tenemos aquí que imitar a David. ¿Él qué hizo antes de ir a la batalla junto con el pueblo? Y lo vemos manifestado en este salmo. Señor, en ti encomendamos nuestra lucha. En ti pedimos la victoria. El enemigo podrá ser mucho o podrá ser poco a nuestros ojos, pero de ti viene el poder para ganar. ¿Y qué hizo David? Bueno, siguió adelante. Entonces, no solamente David se gozó en el poder de su Dios, se alegró en el poder de su Dios, sino que también dice que se gozó en la salvación de Jehová. Bueno, es fácil decirlo, ustedes saben que los reyes salían a la batalla, ¿no? Reyes en tiempo de David salían a la batalla, entonces era lógico que si el rey regresaba a su nación, se gozaba con el Dios de Israel porque dijo, ¡ay, me has salvado de mis enemigos, no me he muerto en el campo de batalla, estoy contento! Y sí, en el contexto, por eso David dijo que él se gozaba en la salvación de su Dios porque lo salvó de ser derrotado de sus enemigos. Pero nosotros, a la luz de las Escrituras, también nos podemos gozar. ¿Por qué? Porque también hemos encontrado salvación en nuestro Dios. En nuestras múltiples batallas, en nuestras múltiples guerras, el Señor nos ha ayudado. Y podemos decir igual que David, Señor, en ti he encontrado salvación de cada uno de mis problemas y de cada una de mis angustias. Así ocurre. Ahora, recordemos que el rey aquí está hablando en nombre del pueblo, ¿no? ¿Qué es lo que vimos en el Salmo 20? Para que vean cómo están conectados. En el Salmo 20 encontramos en uno de sus versículos, dice así el Salmo 20. El pueblo, recuerden, en el Salmo 20 estaba orando el pueblo, le estaba diciendo el pueblo a Dios que bendijera a su rey, y esta fue su oración: te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Y después dice más adelante, conceda a Jehová todas tus peticiones. Y aquí está el enlace. En el Salmo 20 encontramos que el pueblo de Israel le estaba pidiendo a su Dios, Dios, por favor, concede los anhelos del corazón de nuestro rey. Te lo pedimos. ¿Y cómo vemos el Salmo 21? Esa contestación. Ve lo que dice Salmo 21, verso 2. Salmo 21, verso 2. Dice así: le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios. Selah. Aquí ya está la contestación. ¿Cuál fue la petición que Dios le contestó al rey David?
Una vez más lo repito, de acuerdo al contexto de Salmo 20 y Salmo 21, muy probablemente rey David lo que quería en lo más profundo de su corazón era la victoria de la batalla. Y el pueblo lo sabía, el pueblo sabía que el rey quería la victoria para honrar a Dios, pero también quería la victoria para el bienestar del pueblo. Por eso el pueblo dijo, es una combinación ganadora, porque el pueblo, si nosotros como nación glorificamos a Dios y el Señor es glorificado por medio de esa victoria, nosotros vamos a salir beneficiados, entonces vamos a rogar al Señor para que nuestro gobernante obtenga el deseo de su corazón. Así de simple, así de simple. Entonces, este versículo termina con una frase muy importante. Termina con la palabrita Selah. Selah. S-E-L-A-H. Selah. ¿No? Ahí la pueden ver. Ahora, no se sabe el significado exacto de esta palabra, como ya lo hemos visto en otros salmos, y es más, lo vimos en el Salmo 20. Pero, ¿qué es lo que nos recomienda nuestro hermano mayor Charles Spurgeon cuando encontramos esta frase? Bueno, algunos teólogos dicen que esta frase quiere decir pausa, ¿no? Pero recuerden que es un cántico, hay un instrumento, entonces dice pausa. Hay una pausa. ¿De qué? No sé, pero hay una pausa, se desconoce. Pero nuestro hermano mayor Charles Spurgeon dice que cada vez que encontremos esta palabra Selah, nosotros como cristianos tenemos que hacer una pausa en nuestra lectura y meditar en lo que encontramos aquí. Entonces, eso es lo que vamos a hacer rápidamente ahorita. Yo les hago la pregunta, hermanos, de forma de meditar en esta frase, en este versículo número 2, donde el Señor cumple los anhelos del rey. Y ya los cumplió, ¿no? Porque fue la contestación de Salmo 20. ¿Qué se necesita para que Dios conceda los anhelos de nuestro corazón, como lo hizo con el rey David? Yo repito esta pregunta para reflexionar. ¿Qué se necesita para que Dios conceda los anhelos de nuestro corazón, como lo hizo con el rey David? ¿Qué se necesita? Hay varios aspectos, hermanos, y de hecho se necesitan muchas cosas para que el Señor conceda nuestras oraciones. La última los va a dejar atónitos, pero yo creo que se necesita lo siguiente. Le voy a decir los puntos que se necesita si quieres que Dios conceda tus oraciones. Que no va a ser novedad, son los mismos puntos que vimos, prácticamente son los mismos puntos que vimos en el estudio de la voluntad de Dios. Cuando llegamos en la conclusión a lo que quieras. Pero es que estos son puntos claves en la vida del creyente. Y yo se los voy a decir, ya ahora en esta predicación y ya no forma de estudio. Primeramente, si quieres que el Señor conceda los anhelos de tu corazón, primeramente de antemano necesitas ser salvo. Punto. Ahí está. Dios no puede conceder los anhelos de tu corazón si no eres salvo. ¿Por qué? Porque los anhelos de tu corazón van a ser constantemente pecaminosos, malvados, dice Santiago, ¿no? Que el hombre en su corazón constantemente está maquinando en la maldad. Y eso también lo encontramos en Génesis. Entonces, si tú eres salvo, vas a tener anhelos buenos conforme a la voluntad de Dios, que se compaginan a la voluntad de Dios. Entonces, si quieres que Dios conceda los anhelos de tu corazón, necesitas ser salvo. ¿Qué es ser salvo, hermanos? Una persona que ha creído en Cristo Jesús como su Señor y Salvador y le sirve y se ha arrepentido de sus pecados. Ese es un cristiano. Es un sinónimo, pues. ¿Quieres que Dios conceda las peticiones de tu corazón? Sé salvo, o sea, sé un cristiano genuino. Ahí está. 2. Una vez siendo salvo, si quieres que el Señor conceda los anhelos de tu corazón, necesitas santidad en tu vida. No solamente decir, soy cristiano, e ir afuera a vivir como el diablo, ¿no? Y pelearme con todo mundo. No. Necesitas santidad en tu vida. Apartarte del pecado que Dios abomina y vivir una vida de tal manera que Dios bendiga. ¿Dónde encuentro ese estilo de vida? En la Biblia. No hay más, en la Biblia. Pero si eres salvo, por lógica te estás santificando, ¿no? Pero si no te estás santificando, muy probablemente no seas salvo. Ahora,
Si queremos que Dios escuche nuestras peticiones, necesitamos ser salvos, necesitamos santificarnos, esforzarnos, por supuesto, para llegar a la estatura de varón perfecto. Recuerden que es una carrera constante, constante, constante. El chiste es llegar allí. C sería ser lleno del Espíritu Santo. ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? Ser lleno de la palabra de Dios. Es vivir de tal manera como si Dios estuviera enfrente de nosotros. Y de hecho eso es cierto, ¿no? Dios está siempre enfrente de nosotros, pues Dios es omnipresente. En todo momento Dios está contigo, en tu oficina, en tu trabajo, en el transporte público, aquí en la iglesia, en tu habitación. Dios está en todos lados. Necesitas vivir de tal manera que tengas presente que Dios está ahí enfrente de ti. Y ser llenos del Espíritu Santo es sinónimo de ser lleno de la palabra de Dios. Porque ¿cómo vas a vivir una vida en santidad si careces del poder necesario para vivir una vida en santidad? Al menos que estés lleno del Espíritu Santo. Siguiente. Someternos a nuestras autoridades. ¿A qué nos referimos? Con dar testimonio en el mundo. Si vivimos en un país llamado México, que tenemos ciertas normas, ciertas reglas, pues vivir acorde a esas ciertas normas, ciertas reglas que tenemos en la nación. No tener por qué maldecir al presidente, ni maldecir a nuestros gobernadores, a nuestros jueces, ni a nuestros policías, no. Toda autoridad en cada nación, incluyendo México, es puesta por Dios y tenemos que estar orando por ellos. Y nosotros, como tenemos una ley y una constitución, tenemos que vivir a la luz de esa ley, siempre y cuando que esta ley no atente en contra de la voluntad de Dios. Si al día de mañana dicen que cualquier persona puede abortar en nuestra ley, bueno, ahí hay como esa ley está en contra de la palabra de Dios, pues no la vivas, no la recomiendes, ¿no? Pero si tu ley dice, así sencilla que sea, no te cruces el semáforo aunque esté en rojo, porque esté en verde, pues no te lo cruces, espérate hasta que esté en rojo para cruzar la calle, ¿no? Son los pequeños detalles que nos ayudarán a vivir una vida buena, de testimonio. Siguiente, si queremos que nuestras oraciones sean contestadas, tenemos que sufrir en nombre de Cristo. Ay, pastor, pero yo no he sufrido. Pues mal hecho, porque tienes que sufrir. ¿Cómo? Es que ya sufro mucho porque el gato me arañó, mis hijos son desobedientes, me corrieron del trabajo. No estoy hablando de ese sufrimiento, estoy hablando de que sufras por testificar la palabra de Cristo, sufras por ser ejemplo cristiano en medio de esta sociedad pecaminosa, que sufras porque la gente no te habla por tu fe en Cristo, a eso me refiero, no al otro sufrimiento. Siguiente, tener en alta estima la palabra de Dios. Tú nunca vas a ser bendecido por Dios si no la tienes en alta estima. Y por último, si tú quieres que Dios conteste y te dé los anhelos de tu corazón, necesitas hacer lo último, que es lo central de todo lo anterior, deleitarte en tu Dios. Si tú no te deleitas en tu Dios, si para ti tu Dios no es hermoso, no es glorioso, Él nunca concederá los anhelos de tu corazón, porque seguramente los anhelos de tu corazón son malvados. La persona que se deleita en su Dios, en el Dios de las Escrituras, en el Señor Jesucristo, es una persona que vive para hacer la voluntad de su Dios. Y por lo tanto, es una persona que los anhelos de su corazón apuntan a darle la gloria y honra a su Señor. Así de simple. Así de simple. Vean lo que dice Salmo 37:4. Salmo 37:4. Ve lo que dice. Y es esto así de simple, ¿eh? Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Y qué pasa después de que te deleitas en Dios? Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Así de fácil. ¿Por qué quizás Dios no está concediendo los anhelos de mi corazón? Porque quizá yo no me estoy deleitando en Él. Quizá no estoy viendo la palabra como gloriosa, a su presencia como majestuosa. Quizá yo no me estoy santificando. Quizás estoy pidiendo cosas pecaminosas. Lo más probable. Y en el caso muy extremo,
Quizás Dios no me contesta mis oraciones, quizás Dios no me bendice con lo que yo quiero porque no soy salvo. Por eso Dios no me respalde nada de lo que hago. Probablemente, ¿no? Que es el caso más extremo. Para ti que no es salvo, arrepiéntete y cree en Cristo. Y disfruta de este Dios todopoderoso y bueno. Y bien, si tú eres salvo, te has examinado y ves que Dios no concede los anhelos de tu corazón, es bueno, examínate. Quizás estás pidiendo algo pecaminoso. Probablemente. Quizás ya no te estás deleitando en Dios y por eso Dios no te lo concede. Para que recuerdes quién es el importante en tu vida. Quién es el que tiene que ocupar el puesto número 1 en tu vida, ¿no? Quizás. Ahora también hay otro punto, ve lo que dice Juan 15:7. Es que, pastor, aún me queda duda en cómo discernir la voluntad de Dios, cómo saber cómo pedir. Bueno, ve lo que dice este pasaje. Juan 15:7. Si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si tú permaneces en la palabra de Dios siendo obediente, estando en santidad, lleno del Espíritu Santo, glorificando la palabra de Dios, viviendo una vida de testimonio, honrando a las autoridades y a los hermanos, viendo, dice Pablo, al que está al lado como superior a ti, estás cumpliendo con la palabra de Dios. Estás guardando su palabra. Entonces aquí dice claramente, todo lo que queréis será hecho. ¿Tendré mi Lamborghini? Bueno, no lo sé, no lo sé, depende para qué lo quieras. Si lo quieres para presumir, no lo creo. Si ves que puedes bendecir a alguien más con tu Lamborghini, quizás sí lo tengas, no lo sé. Bueno, no. Pero recuerden esto, Dios tampoco está peleado con los anhelos personales. Y todos lo sabemos. ¿Cuántas veces el Señor no nos da dinero simplemente para comprarnos un chocolate? Mujeres, una blusa que quieren. No lo sé. Dios no está peleado con eso. Pero bueno, cerrando este punto, esta pequeña reflexión que vimos del verso 2, cerrando esta reflexión, quiero decirles que lo que acabamos de ver es una vida de un cristiano común y corriente. ¿Cómo? Pues sí, estos puntos son de un cristiano común y corriente. ¿Qué? ¿Tú no vives en santidad? ¿Tú no vives honrando a tus autoridades? ¿Tú no vives viendo a los demás como superiores a ti? ¿Tú no te glorías en tu Dios? ¿Tú no estudias la palabra para saber qué es lo que Dios quiere de tu vida? Perdóname, pero eso son cosas de un cristiano común y corriente. Examínate, hermano, examínate. Si piensas que esta es la mayor espiritualidad de todas, no, para nada, ¿eh? Esto es lo básico del cristianismo. ¿Y qué creen? A esos Dios concede las peticiones de su corazón. Los que viven un cristianismo como Dios manda. Así de simple. Regresemos al Salmo 21. Salmo 21, verso 3 al 6. Ahora vean las bendiciones que Dios le dio al rey David, además de concederle la victoria como anhelo de su corazón. Vean lo que dice, verso 3 al 6. Dice así la palabra de Dios. Porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Vida te demandó y se la diste. Largura de días eternamente y para siempre. Grande su gloria en tu salvación. Honra y majestad has puesto sobre él. Porque lo has bendecido para siempre. Lo llenaste de alegría con tu presencia. Bueno, nace aquí una pregunta muy importante. ¿Por qué Dios fue tan generoso con David y le dio tan grandes bendiciones como las que vimos en el verso 3 al verso 6? Nos da David mismo la respuesta en el verso 7. Vamos al verso 7, Salmo 21, verso 7. Pongan atención. David fue bendecido grandemente por esto. Verso 7. Por cuanto el rey confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo no será conmovido. Ahí está, esta es la respuesta. David recibió todas estas grandes bendiciones y los anhelos de su corazón
Porque David, ¿qué? Confiaba en su Dios. Confiaba en su Dios. Esta es la causa. David jamás se vio a sí mismo. David jamás quiso ganar la victoria por sí mismo. Es más, así se las pongo. Cuando vio que el pueblo oraba por él y pidió al pueblo que orara por él, en última instancia, David nunca confió en las oraciones del pueblo. ¿En quién confió? En su Dios. ¿Por qué he confiado en mi Dios? Sé que Dios contestará las oraciones de mi pueblo. ¿Por qué he confiado en mi Dios? Sé que el Señor me dará la victoria en medio de mis enemigos. ¿Por qué he confiado en mi Dios? Voy a emprender esta obra en adelante. Porque me glorío en Él. Ahí está. Ese es el secreto de David. Para que le fuera bien, para ser bendecido con buenas bendiciones, dice el texto. Hermano, nosotros podemos decir que no importan mis circunstancias, ni quiénes son mis enemigos. Es más, ni siquiera importa qué es lo que me va a deparar el mañana. Lo que únicamente importa hoy, como decía el presidente, hoy, lo que realmente importa es de que tenemos que confiar en que nuestro Dios nunca nos va a desamparar. Y que en su presencia vamos a ser bendecidos porque yo confío en mi Dios, porque hay que confiar en nuestro Dios. Esto me trae algo a colación. Seguramente en las últimas semanas han escuchado sobre quizás un nuevo encierro, un nuevo brote de una nueva pandemia llamada la viruela del mono, ¿no? Y hay personas que, bueno, dicen, es que otra vez nos van a encerrar, es que otra vez me voy a quedar sin trabajo, como pasó en la pandemia, es que otra vez mi vida puede estar en riesgo. Bueno, puede ser. O quizás hoy en día México, viendo nuestro contexto social, ¿qué estamos pasando por México? Gente que también yo veo en las noticias, comentarios de noticieros que yo veo, junto con mi abuelita y Alejandro, Pastor Alejandro, que hay un problema en México que es sobre el Poder Judicial, de que quieren hacer este Poder Judicial que los ministros sean ahora electos por voto popular, ¿no? Y hay personas en redes diciendo que gracias a esto la economía y la soberanía del país se pueden venir abajo. Yo solamente les quiero decir una cosa, hermanos. ¿Es verdad que la viruela del mono se puede pasar a una alerta sanitaria, a una pandemia? Sí, es verdad, sí, es verdad. ¿Es verdad que otra vez nos pueden regresar al confinamiento? Bueno, cabe la posibilidad, ¿no? Si se vuelve una pandemia, claro está. Ahora, con lo del Poder Judicial que lo puse como ejemplo, es una realidad que el elegir a Poder Judicial por votos puede mermar la economía del país y aún puede mermar la independencia de nuestro país como soberanía. Sí, sí se puede, pero, a ver, solamente quiero dejar algo en claro. Nuestra confianza no está en que si viene o no una nueva pandemia. Nuestra confianza no está en que si el Poder Judicial puede afectar nuestra economía o nuestra nación. Nuestra confianza, ¿dónde está? En Dios. Ahí está. Ahí está. Independientemente de nuestros puntos de vista de la enfermedad, independientemente de nuestros puntos políticos o nuestro conocimiento en leyes que podamos llegar a tener, perdóneme, pero nuestra confianza está en Dios. Nuestra confianza está en Dios. Pase lo que pase con México y en el mundo, nuestra confianza está en Dios. Es una realidad. Tenemos que aprender a confiar en Él. ¿Por qué? Porque Él es todopoderoso. Y en la confianza en Dios, ¿qué creen? Verso 3 al 6 del Salmo 21, hay bendiciones para nosotros. Ahí está, hermanos. Y con esto quiero dejar algo en claro. No importa si tienes poquita fe, no importa si tienes muchísima fe. Lo importante es que te aferres a tu Dios y confíes en Él. Eso es lo que realmente importa. Obviamente, si tienes poca fe, pues échale ganas, ¿no? A tener más fe.
Pues eso es lo que importa. Ve lo que dice Salmo 68, verso 20. Y perdónenme, no quise tampoco dar a entender que esos temas de la viruela del mono y lo del Poder Judicial son temas irrelevantes o poco delicados. No, son temas delicados que merecen que se tome cartas en el asunto, pero nuestra confianza está en Dios. Verso 68, 20. Perdón, Salmo 68, 20. Salmo 68, verso 20. Vean lo que dice. Escucha estas palabras. Dios, nuestro Dios, ha de salvarnos, y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. ¿En quién podemos encontrar salvación? En Dios. ¿Quién nos puede ayudar? Dios. Salmo 27, verso 9 y 10. Salmo 27, verso 9 y 10, que ya casi llegamos a ese salmo. Salmo 27, verso 9 y 10. Vean lo que dice. Salmo 27, verso 9 a 10 dice: no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Ahí está tu confianza. Las personas que aquí, viendo el ejemplo de los padres, las personas que más confianza le tendrías que tener, te pueden dejar. Volviendo a mis ejemplos, ¿no? Los médicos nos pueden volver a fallar en encontrar una cura. Quizás el gobierno, los políticos nos pueden fallar, como todos los años nos han fallado en nuestra nación. Pero ¿quién nunca nos va a fallar? El Señor. ¿En quién tenemos que esperar? En el Señor. ¿Quién nos va a salvar? El Señor. Ahí está. Ahí está puesta nuestra confianza. Yo quiero que ustedes se den cuenta de algo, hermanos. En el Salmo 21, verso 3 al verso 6, David tenía grandes bendiciones físicas, porque eran bendiciones para que ganara la batalla, ¿no? Y para que fuera un buen rey y en ese proceso exaltara a Dios y el pueblo salía beneficiado. Pero las bendiciones que están en estos 3 versículos, del 3 al 6, sí, en estos versículos, para nosotros serían bendiciones espirituales, porque también podemos echar manos en ellas. Si nos gloriamos en nuestro Dios y creemos en nuestro Dios, confiamos en nuestro Dios. Vean, no voy a decir exactamente los versículos, solamente voy a dar la idea, pero a David se le dijo que se le dio largura de días y salvación, ¿cierto? Larguras de días, ¿por qué se le dio a David? Bueno, estaba peleando una batalla. Al ganar y a no morir en la guerra, pues sus días se le extendieron, ¿no? Y Dios lo salvó de sus enemigos. ¿Por qué? Porque no murió o no fue llevado preso. Entonces, a David se le dio físicamente largura de días y salvación. Pero a nosotros, ¿cómo se nos puede dar esto? Largura de días y salvación, pues en Cristo Jesús. Es verdad, tenemos que confiar en nuestro Dios porque Él nos puede librar de nuestros enemigos hoy en día físicos, cierto, y aún espirituales, pero nuestra largura de días y nuestra salvación no son en este mundo, son en el reino venidero, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Él ha dicho que todo aquel que cree en su Hijo Jesucristo vivirá eternamente, y eternamente es para siempre, así de simple. Estas son nuestras larguras de días espirituales y nuestra salvación, ¿cómo? Pues nos salvó de la ira de Dios, nos salvó de nuestros pecados, nos salvó de una eternidad en el infierno alejado de su gracia. Ahí están las bendiciones que nosotros tenemos ahora como hijos de Dios. Ve lo que dice, se lo saben de memoria, pero aún así lo cito, Juan 3:16. ¿Qué es lo que dice Juan 3:16? Así de simple, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así de simple. Bueno, ¿y qué es la vida eterna? ¿Qué vida eterna? Juan 17:3. Vayan conmigo por si no les han quedado claro qué es la vida eterna. Juan 17:3. Juan 17:3 dice así la palabra de Dios. Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti,
el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Mucha gente piensa que la vida eterna es estar para siempre en el reino de los cielos. Bueno, en cierto sentido, pues sí, ¿no? Y sí, así va a ocurrir. Vamos a estar para siempre allá en la eternidad con nuestro Señor. Pero Jesucristo amplió nuestro término de vida eterna cuando dijo estas palabras. ¿Qué es la vida eterna? Conocerlo a Él, ser aceptado por Él, por el Todopoderoso, por creer en Cristo Jesús. Esa es la verdadera vida eterna, conocer al Dios verdadero por medio de su palabra y una vida en obediencia. Esa es la vida eterna. ¿Cuándo vas a empezar a vivir la vida eterna? ¿Cuando Dios te manda a su presencia? ¿En el arrebatamiento? No, hoy. En el momento en el que tú empiezas a conocer este Dios verdadero y a creer en su Hijo Jesucristo, tú ya estás viviendo la vida eterna. ¿Cómo dejas de vivir la vida eterna? En el momento que empiezas a desechar la palabra de Dios para vivir la vida como este mundo quiere que la vivas. Entonces estas son tus bendiciones. Ahora sí, como nuestros hermanos carismáticos, agárralas. Agárralas. Ve lo que también dice. A David se le dio en su victoria corona de oro fino, honra y majestad, dice el verso, ¿no? Salmo 21, verso 3 al 6, dice que se le dio corona de oro y honra y majestad. Bueno, los comentaristas dicen que la corona de oro puede haber significado la victoria sobre sus enemigos. Y sí, cuando tú vences contra tus enemigos, pues es superior a esos enemigos, ¿no? Es como si ganaras algo, literalmente, te ponen una corona. Honra, ¿por qué? Y majestad, porque exalta el nombre de rey David sobre las demás naciones y le dio un prestigio al pueblo de Israel sobre las demás naciones que estaban siendo azotadas por la mano de Dios, por medio de David. Claro. Pero, hermanos, a nosotros no nos espera una corona de oro física que se corrompe, que se rompe. A nosotros no se nos va a dar una honra de un simple gobernante de este mundo. ¿Qué se nos va a dar a nosotros? Una corona eterna de vida y una honra tan grande que tenemos hoy en día, si somos cristianos, el título de ser llamados hijos de Dios, sacerdotes, embajadores. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? Vean conmigo Santiago 1:12. Ve lo que dice Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y también varona, ¿no? Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Saben por qué muchas personas no perseveran en el camino de Cristo? Porque no le aman. Porque la corona de vida solamente le es destinada a las personas que aman a Dios. Y el amor que tú tienes a Dios te ayudará a perseverar en el camino. Todo va junto con pegado. Y ve lo que dice Apocalipsis 1:6. Apocalipsis 1:6. Apocalipsis 1:6, ve lo que dice. Dice así la palabra de Dios. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahí está tu honra, ahí está tu gloria. Rey, sacerdote, embajador, hijo de Dios. Si quieres hoy en día, vasija del Espíritu Santo. Vasija de barro del Espíritu Santo. ¿Qué más quieres? Antorcha, baluarte de la verdad, antorcha de la palabra de Dios. ¿Crees que la persona que haya cargado la antorcha, Tom Cruise, ¿crees que Tom Cruise haya sentido dichoso al agarrar la antorcha olímpica y llevarla a Miami? Sí, o a California, bueno, a Hollywood, algo ahí, a Estados Unidos, para no errarle. ¿Creen que no se haya sentido contento? Claro, tenía la antorcha de los Juegos Olímpicos.
ustedes tienen que sentirse más contentos por tener el fuego de la palabra de Dios en sus corazones. Tener el Espíritu Santo dentro de ustedes, portándolo a cada persona y compartiéndolo a cada persona que lo quiera aceptar. Ahí está su honra. Y por último, dice, encontramos que en los versos 3 y 6 de Salmo 21, que el salmista, el rey David, sentía alegría en la presencia de Dios. Pues sí, volvemos a lo mismo. Regresa de la batalla, pues está contento, el pueblo está contento, no ganamos, gozosos, contentos. Yo me imagino, bueno, nunca he ganado una batalla, ¿no? En ese sentido, nunca México ha ido a una guerra para decir qué se siente, ¿no? Que tu país gane una batalla. Pero yo me imagino que ha de sentir de las cosas más hermosas del mundo, que tu nación gane una batalla. Ni en el fútbol ni qué hablamos, ¿no? Y nunca ganamos. Pero bueno, nuestro gozo no tiene que estar en esas simples batallas. Nuestro gozo es más grande que el de haber ganado una batalla, una medalla olímpica, un partido de fútbol. Nuestra alegría, ¿dónde está centrada? En Cristo Jesús, en lo que Él hizo por nosotros en la cruz, en que ya tenemos acceso al reino de los cielos, de que ya tenemos paz para con Dios. Ahí está nuestra verdadera alegría. Ve lo que dice Romanos 15:13. Vean lo que dice Romanos 15:13. Dice así la palabra de Dios, Romanos 15:13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundáis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Porque Él es nuestro gozo, porque Él es nuestra paz, es nuestra esperanza en creer en Él. Y bueno, hermanos, del verso 1 al verso 7, nosotros encontramos al pueblo de Israel dándole gracias a Dios por haber contestado su oración. Y también encontramos un rey gozoso por haberle concedido las peticiones de su corazón, por supuesto. Pero a partir del verso 8 al verso 12, los israelitas dejan atrás la victoria pasada y ahora van a apuntar a la victoria futura del Todopoderoso Creador. ¿Cuál es esta futura victoria? Hermanos, la aniquilación de todos los enemigos de Dios. La aniquilación de los enemigos de Dios. Y este es el punto número 2 del bosquejo. Dios castiga a los que se rebelan en su contra. Lean conmigo Salmo 21, verso 8 al 12. Salmo 21, verso 8 al 12. Vean lo que dice. Dice así la palabra de Dios. Alcanzará tu mano a todos tus enemigos, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen, los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los deshará en su ira y fuego los consumirá. Su fruto destruirás de la tierra y su descendencia de entre los hijos de los hombres, porque intentaron el mal contra ti, fraguaron maquinaciones, mas no prevalecerán, pues tú los pondrás en fuga. En tus cuerdas dispararás saetas contra sus enemigos. Esta última frase es como si el Señor los estuviera cazando. Ellos intentar huir, ellos están corriendo, huyendo, ¿y qué está haciendo el Señor desde su trono? Simplemente se para, agarra su arco y ¡fa, fa, fa, fa! Los caza a todos, siempre dan el blanco. Esa es la idea. Un Dios dispuesto a destruir a sus enemigos. ¿Qué les espera a estas pobres almas que planearon maquinaciones en contra del Todopoderoso? Tormento eterno, destrucción eterna. Ve cómo dice el texto. Una vez más voy a hacer lo mismo que hice en los otros versículos. Voy a tomar ideas y las voy a explicar. Dice el texto que leímos del 8 al 12. Alzará tu mano a todos tus enemigos. Hermanos, no habrá nadie que escape de la mano de Dios. Él simplemente va a ser, tú eres mi enemigo, ven. Tú. No hay nadie que se va a escapar de mi mano, dice el Señor. Quizás algunos digan, bueno, quizás yo me salve con mis buenas obras. Quizás yo me salve si creo en otros dioses. Quizás yo me salve
Si llego a la presencia de Dios, si le doy mis razones por las cuales viví así, porque mi papá me pegaban, porque yo viví un ambiente de drogadicción, porque me hicieron bullying en la escuela, mis maestros no me querían, quizás me libre de la mano de Dios y le explique todo mi ambiente, porque tenía un mal carácter y fue herencia de mi abuelo, de mi papá, tú sabes, Dios, no, para nada. Toda persona que esté en contra de Dios, Dios la agarrará y la llevará al infierno. Vean lo que dice el Salmo 139, versos 7 y 8. No hay donde se puede esconder nadie. Salmo 139, versos 7 y 8. Dice la palabra de Dios, Salmo 139, versos 7 y 8. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde iré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Pues sí, ¿no? Dios está en los cielos. Escucha. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí estás tú. El Seol, el infierno. Dios está en todos lados. ¿Dónde el pecador va a poder huir de Dios? De ningún lado. De ningún lado, hermanos. Siguiente idea, vean lo que dicen los versos. Los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los deshará en su ira y fuego los consumirá. El destino de toda alma pecadora, de todo enemigo de Dios, es el infierno, para posteriormente en el día de gran juicio ser enviado al lago de fuego. Es como si fueras de un reclusorio a un cerezo. Es como si estuvieras en el MP simplemente esperando tu sentencia para que te lleven a la cárcel. Así, del infierno serás puesto al lago de fuego, pecador. ¿Qué es lo que nos dice Apocalipsis de este terrible destino de las personas? Apocalipsis 20, 11 al 15. Apocalipsis capítulo 20, verso 11 al 15. Dice así la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 20, verso 11 al 15. Vean lo que dice. Apocalipsis 20, verso 11 al 15. Dice así la palabra de Dios. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Escucha, verso 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Escucha, esto es lo terrible. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Quiénes son las personas que no están escritas en el libro de la vida? Bueno, ya leímos. Si las personas que aman a Dios son las personas que tendrán la corona de vida, que son salvas, ¿quiénes son las personas que no se encuentran escritas en el libro de la vida? Las personas que no aman a Dios, los pecadores, aquellos que se levantaron en contra de su Dios. Y eso es el segundo punto. Vean lo que dice el siguiente punto. Intentaron el mal contra ti, fraguaron maquinaciones, mas no prevalecerán. La gente que va a estar en el infierno son gente que constantemente está viviendo en contra de Dios de Todopoderoso. Una persona aquí puede decir, oye Sergio, pero es que yo nunca he atentado a hacer nada en contra de Dios. Yo sé que Dios existe, pero tranquilo, yo estoy tranquilo con Él. Jamás lo he maldecido, nunca me he metido con un cristiano, nunca he hecho algo en contra de su Dios. Es más, sé de su poder, simplemente no creo en Cristo. Hermanos, esa es la gota que derramó el vaso. El no creer en este Dios todopoderoso, el no hacer su voluntad de encontrar en su palabra, tú ya estás haciendo maquinaciones en su contra. ¿Por qué? Porque estás viviendo la vida que tú quieres vivir y no estás viviendo la vida que Dios te manda a vivir. Así de simple. Te estás creyendo tú Dios por vivir como tú piensas que tienes que vivir.
y no vives a la luz de las Escrituras. Entonces eso te hace su enemigo. Demuestra que no amas a Dios. Demuestra que por no amar a Dios no tienes la corona de la vida, y así das evidencia de que tu nombre nunca fue escrito en el libro de la vida, y eres lanzado al lago de fuego con el resto de los pecadores. Ahí te vas a encontrar con tus amigos, los idólatras, los fornicarios, los violadores, los ladrones. Ahí te vas a encontrar con la muerte, ahí te vas a encontrar con la bestia, con el anticristo, con Satanás. Ahí te vas a encontrar con toda tu familia espiritual, tú pecador. Pero tú que amas a Cristo, el reino de los cielos es lo que te espera. Vean cómo termina este hermoso salmo, el verso 7. Ya dejando la terrible vista, termina de la siguiente manera. Verso 13. Salmo 21, verso 13. Termina con una alabanza. Termina con una confesión. Engrandécete, oh Jehová, en tu poder. Cantaremos y alabaremos tu poderío. No puede terminar de otra manera este salmo, hermanos, más que dando alabanza a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel decía: le has concedido la petición de su corazón al rey, nos has dado la victoria en la batalla. Sabemos que a nuestros enemigos futuros tú los vas a condenar, porque también son tus enemigos, porque se han levantado en contra de tu pueblo y en contra de tu voluntad, Dios. Te alabamos por quien tú eres. Gracias, Padre. Gracias. Pero algo que llama aquí la atención mucho es la primera frase: engrandécete, oh Jehová, en tu poder. ¿Saben para qué era ocupada esta frase? Era un canto de guerra de los israelitas. Por ejemplo, yo lo leo, Números 10:35 dice: cuando el arca se movía, Moisés les decía: levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Esa era la frase: levántate, oh Jehová. Era un canto de guerra. Aquí los israelitas están haciendo un canto de guerra. Señor, te alabamos, te glorificamos, gracias por escucharnos, pero levántate y haz tu voluntad sobre todas estas naciones. Haz tu voluntad sobre tus hijos. Y a propósito, en este salmo se le da una bendición muy especial a David, y por este punto muchos piensan que este es un salmo mesiánico. ¿Por qué? Porque se le dice a David que él vivirá para siempre, ¿verdad? Dice, verso 4, Salmo 21, verso 4. Y de hecho dicen algunos comentaristas que varios judíos lo ven como un salmo mesiánico por esto. Dice, Salmo 21, verso 4, vida te demandó y se la diste, largura de días eternamente y para siempre. ¿Al rey se le puede dar vida eternamente? ¿A un ser humano se le puede dar vida eternamente? No. Aquí muchos dicen que están apuntando a Cristo Jesús. Y créanme, hermanos, cuando les digo esto, el que bendice es nuestro Señor Jesucristo. Al que le damos gloria es nuestro Señor Jesucristo. Y el que va a terminar la obra de los enemigos es nuestro Señor Jesucristo. Así que glorias y alabanzas a Él. Dios les bendiga, hermanos.